Hola, mi nombre es Gilberto Pitelo Delgado y en este video vamos a ver los conceptos básicos de C y C++. El lenguaje C es un lenguaje de programación creado en los años 70 y se basa en el paradigma de la programación estructurada. Este es un lenguaje de programación general que ofrece un control absoluto sobre los programas que se crean. Puede ser utilizado tanto en la programación de bajo nivel como en las estructuras de alto nivel. El lenguaje de programación C++, por su parte, es un lenguaje de programación de alto nivel con mecanismos de programación orientados a objetos, creado en los años 80. Este lenguaje ayuda a los programadores a escribir programas rápidos y portátiles. La intención de la creación de este lenguaje de programación fue el extender el lenguaje de programación C. Entre las diferencias entre estos dos lenguajes destacan, por ejemplo, la extensión de sus archivos, que en C++ se guardan con .cpp y en C se guardan con .c. Los operadores lógicos, que en C++ se pueden utilizar las palabras AND, OR y NOT y los signos o los operadores, pero para C solamente se pueden utilizar los operadores. En C++, para la entrada y salida de datos se utiliza la función cout y cin, y para C solamente se utilizan las funciones printf y scanf para los flujos de entrada y salida. Y en C++, pues C++ sí tiene soporte para el uso de clases y C no tiene soporte, ya que no es orientado a objetos. Para finalizar también tenemos que C++ a la hora de usar bibliotecas elimina la terminación .h y agrega C al principio. Y en C sus bibliotecas terminan con .h. Los tipos de datos que podemos utilizar son caracteres, que son el char, el wchar-t. Son también enteros, el short, int, long y long. Como tipos de datos decimales o de coma flotante tenemos el float, double y el long double. Y tipos de datos booleanos tenemos bool, también tenemos vacío, que es el void. Los operadores que tenemos para estos lenguajes de programación son operadores aritméticos de suma, resta, multiplicación, división y el residuo. Y también tenemos operadores relacionales, que son el menor que, el mayor que, menor o igual, mayor o igual, igual y diferente de, como se muestran los símbolos en la imagen. También tenemos operadores lógicos, que son el AND, OR y NOT, que son bastante conocidos. Por otra parte tenemos operadores de asignación, que son el igual, más igual, menos igual, por igual y dividido igual. Estos operadores de asignación son de gran utilidad a la hora de hacer operaciones. Bueno, llegamos a la parte de leer e imprimir en C. Para hacer esto, para leer, por ejemplo, se utiliza la función scanf, que permite la entrada de datos a la memoria del ordenador a través del teclado. Y para la función de imprimir, que es la función print, aquí tenemos la sintaxis, y esta permite la aparición de valores numéricos, caracteres o cadenas de texto, o la combinación de los mismos. Para la hora de leer datos e imprimir datos utilizan modificadores, que no es nada más que un % seguido de una letra. Aquí tenemos todos los modificadores de cada tipo de dato. Por ejemplo, para la hora de carácter tenemos el %c, para la hora de un entero con signo en base decimal tenemos %d, para la hora de un entero sin signo en base decimal tenemos %u, para un entero en base octal tenemos %o, un entero en base hexadecimal tenemos %x, para un número real en coma flotante con exponente tenemos %e, para
un número real en coma flotante sin exponente tenemos %f, para una cadena de caracteres tenemos %s y para un puntero tenemos %p. Bueno, ahora para leer e imprimir en C++, cabe destacar que tenemos que agregar la librería namespace std, que es la librería estándar. Con esta vamos a poder utilizar la función de cin y cout que se utilizan para la entrada y salida de datos. Aquí tenemos la sintaxis para la entrada de datos de C++, que es cin mayor que doble, seguido de la variable que se va a leer. Y por otra parte también tenemos para la sintaxis para imprimir, que es cout menor que doble también el mensaje, la variable o la combinación de los mismos. A continuación veremos un ejemplo de un programa básico en C y un programa básico en C++. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un programa básico en lenguaje C. El programa pide leer dos números e imprimir el resultado de una suma. Para esto lo que hicimos fue declarar dos variables de tipo entero llamado número 1 y número 2. Después, como explicamos anteriormente, utilizamos la función print para mandar un mensaje que diga introduce el primer número. Con la función scanf lo que utilizamos aquí es un modificador de los que hablamos y seguido del ampersand y la variable que se va a utilizar, que es número 1 para el primer número. Después utilizamos también la función print para mandar a pedir el segundo número. Leemos el segundo número con scanf utilizando lo mismo, un modificador, el ampersand y el nombre de nuestra segunda variable. Para imprimir el resultado solo mandamos a imprimir el mensaje que dice por lo tanto. Utilizamos otra vez los modificadores de los que hablamos. En este caso, al ser un entero, utilizamos %d para que cada modificador corresponda a cada variable seleccionada. Y por último, aquí realizamos la operación y pues se guarda en el último modificador. Vamos a ejecutar el programa. Primero compilamos. Y ejecutamos el programa. Entonces nos pide el primer número, ponemos 10. Un segundo número le ponemos 20 y nos manda el mensaje. Por lo tanto, 10 más 20 es igual a 30. Entonces este ha sido nuestro ejemplo de lenguaje C. Para el caso de C++ también utilizamos un ejemplo básico, que es exactamente el mismo. Para empezar, mencionamos que tenemos que agregar la librería namespace std, la cual agregamos acá arriba con el using namespace std. Bueno, ya teniendo eso, vamos a poder utilizar lo que son las funciones de entrada y salida de datos. El programa nos pide lo mismo, leer dos números e imprimir el resultado de la suma. El tipo de datos es el mismo y utilizamos el mismo nombre para las variables número 1 y número 2. Con cout mandamos a imprimir un mensaje que diga introduce el primer número. Y con cin mandamos a leer la variable que declaramos arriba. Con cout mandamos a pedir el segundo número y con cin mandamos a pedir o le pasamos el valor a la variable, a la segunda variable. Y finalmente terminamos con un cout donde imprimimos lo mismo, pero para ir concatenando necesitamos estos signos de menor que dobles. Y bueno, así es como nos queda cuando compilamos y ejecutamos.
introducimos lo mismo, 10, 20, el resultado tiene que ser 30, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, 10 más 20 es igual a 30 y este ha sido nuestro ejemplo básico en C++. Esto ha sido todo por este video y muchas gracias.